Cuando el reloj de la ciudad marcaba las 11 de la noche y las calles comenzaban a perderse en siluetas solitarias, Miguel conducía lentamente por la carretera, desierta rumbo a la gasolinera de la vieja carretera de la nostalgia. Fue allí donde, años atrás, él y Elena compartieron momentos que parecían eternos. Risas contagiosas, promesas susurradas a la luz de la luna y un sentimiento que, aunque efímero, marcó profundamente su corazón. Hoy la llovizna que caía hacía que cada gota pareciera eco de un tiempo en el que la vida tenía más color. Miguel siempre asoció la gasolinera con Elena, aquel modesto refugio entre las bombas de combustible y las luces parpadeantes. Fue testigo de encuentros secretos y de conversaciones que duraban horas, mientras el mundo afuera parecía detenido. Aquel lugar, a pesar de su sencillez, era un santuario de recuerdos, donde el olor a gasolina se mezclaba con el delicado perfume que Elena solía usar. Hoy la estación se encontraba prácticamente vacía, salvo por el zumbido constante de las lámparas y el susurro del viento que parecía traer consigo ecos de un pasado que se negaba a desaparecer. Mientras estacionaba el auto, Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el tiempo mismo se hubiera doblado, trayendo de vuelta esa sensación de nostalgia y anhelo. Salió del vehículo y con pasos pausados, se dirigió a la pequeña tienda de conveniencia anexa. Dentro, fotografías amarillentas, colgadas en las paredes, contaban historias de otros tiempos, clientes sonrientes, empleados que ya no estaban, y un viejo aviso que decía: «Cuidado, zona peligrosa». Miguel no podía evitar sentir que algo estaba fuera de lugar. Al salir nuevamente para cargar gasolina, la lluvia se intensificó, convirtiendo los charcos en espejos temblorosos bajo la débil luz de los faroles. Fue entonces cuando notó algo extraño. En la pantalla de la bomba, un parpadeo tenue, casi imperceptible, que no coincidía con la iluminación fría y uniforme del resto del lugar. Sus ojos se fijaron en aquel destello rítmico, que recordaba los latidos de un corazón distante o, quizás, el compás de una despedida. Mientras intentaba ignorar la sensación de mal augurio, un sonido a lo lejos, una risa baja y melancólica, hizo que su corazón se acelerara, se detuvo y, por un breve instante, el mundo pareció enmudecer. En el reflejo de la pantalla de la bomba, Miguel creyó ver la delicada silueta de Elena, con los ojos empañados y una sonrisa triste, como si estuviera allí, llamándolo hacia algo que él no podía entender. Pero al parpadear, la imagen desapareció, dejándolo con la inquietante sensación de que no estaba solo. Con el corazón latiendo con fuerza, Miguel decidió investigar la tienda de conveniencia. En el fondo, detrás de una puerta entreabierta, encontró un viejo cuaderno de anotaciones sobre un estante polvoriento. Sus páginas, desgastadas por el tiempo, contenían relatos curiosos, historias de clientes que habían presenciado apariciones, empleados que escuchaban voces susurrantes en la madrugada y sucesos inexplicables ocurridos en esa misma gasolinera. Una entrada en particular captó su atención: el espíritu de la nostalgia. El relato mezclaba tristeza y terror, describiendo cómo la energía residual de un amor perdido podía, con los años, corromper un lugar y atraer almas en pena. Mientras leía, Miguel sintió las palabras vibrando en su mente. El cuaderno hablaba de una mujer que, tras perder a su gran amor, desapareció misteriosamente en una noche lluviosa, dejando tras de sí un rastro de tristeza y una presencia inquietante. Según el texto, el dolor de la despedida se había convertido en algo casi tangible, capaz de influir en la realidad. ¿Acaso Elena se había convertido en esa presencia que ahora lo acechaba? Decidido a enfrentar sus propios miedos, Miguel se acercó a la bomba de gasolina, donde los extraños fenómenos se manifestaban con más fuerza. La pantalla parpadeaba en tonos azules y verdes, creando un ambiente entre lo familiar y lo aterrador. Fue entonces cuando escuchó claramente una voz, tan suave como el viento: «No me dejes aquí». El sonido parecía provenir del mismo corazón de la gasolinera, mezclándose con el ruido de la lluvia. Con cada palabra, la atmósfera se volvía más pesada y el aire más frío. Miguel, sobrecogido por la emoción y el miedo, sintió lágrimas correr por su rostro. No solo eran lágrimas de nostalgia, sino también de temor y arrepentimiento. Miedo de estar reviviendo un pasado que jamás podría cambiar,
y arrepentimiento por no haber podido decir adiós. Impulsado por un presentimiento, corrió hacia la parte trasera de la gasolinera, donde el concreto viejo se encontraba con la oscuridad de la noche. Allí la lluvia caía con fuerza, y las sombras danzaban como si tuvieran vida propia. Con el corazón latiendo con fuerza, Miguel entendió que no estaba solo. Algo más se ocultaba entre la neblina del pasado y los susurros del viento. Un susurro persistente lo guió hasta un rincón olvidado de la estación, donde una puerta de metal oxidado daba paso a un sótano oculto. Con manos temblorosas empujó la puerta, revelando un pasillo estrecho y apenas iluminado. Cada paso resonaba en un eco de compasión y terror. Al final del corredor, una pared cubierta de recortes de periódico y fotografías contaba una historia trágica, la de una mujer que, tras una pérdida irreparable, desapareció en la madrugada, dejando solo su tristeza tras de sí. Sobre la pared, las palabras eterna nostalgia estaban escritas en rojo, casi como una advertencia. En ese instante, lo real y lo sobrenatural se fundieron. El aire vibraba con la presencia de almas que jamás encontraron descanso. Miguel escuchó de nuevo la voz de Elena, ahora más clara y desesperada. «Vuelve a mí». Al mismo tiempo, figuras etéreas emergieron de la penumbra, contornos difusos cargados de un sufrimiento palpable. Miguel quiso retroceder, pero cada paso parecía acercarlo más a un abismo de recuerdos y misterio. En un instante de desesperación y asombro, comprendió que no podía huir. Su mirada se llenó de escenas del pasado, momentos de felicidad y de pérdida, entrelazados en una visión que le mostró la verdad. La gasolinera no era solo un sitio de memorias. Era un lugar donde los amores perdidos se convertían en presencias inquietantes, atrapadas en el tiempo, mientras la tormenta rugía en el exterior. Las luces de la estación titilaban y la presencia de Elena se hacía cada vez más fuerte. La mujer que amó se materializaba frente a él, envuelta en sombras, con un rostro donde se mezclaban el amor y la desesperación. «No me abandones», suplicó, su voz surgiendo desde un abismo de dolor. En un último intento por aferrarse a lo que alguna vez tuvo, Miguel extendió la mano, deseando sentir el calor de Elena una vez más. Pero al tocarla, sintió un frío helado como si estuviera sumergiéndose en la nada. Cuando la lluvia finalmente cesó y el amanecer iluminó el horizonte, la gasolinera de la carretera de la nostalgia volvió a la normalidad aparente. Sin embargo, para aquellos que prestaban atención, las marcas de la noche persistían. Un resplandor extraño en las bombas, un susurro arrastrado por el viento, y la certeza de que entre las sombras, el amor y el horror coexistían en un ciclo eterno. Miguel nunca volvió a ser el mismo. Aprendió de la forma más dolorosa que hay recuerdos tan intensos que nunca desaparecen, aunque traigan consigo el terror de lo desconocido. Era una noche sin luna en la inmensidad del desierto mexicano. La carretera se extendía solitaria, apenas iluminada por el parpadeo de los faros de un viejo camión. Carlos, un camionero experimentado, llevaba horas recorriendo esa ruta olvidada por el tiempo. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el murmullo del motor y el incesante golpeteo de la lluvia sobre el asfalto. Mientras avanzaba, en el horizonte apareció una tenue luz que parecía flotar en la oscuridad. Con el corazón acelerado, Carlos redujo la velocidad, sorprendido de ver una gasolinera en medio de la nada. La estructura, desgastada por los años y marcada por el abandono, se alzaba como un espectro del pasado. Los letreros de neón parpadeaban intermitentemente, anunciando servicios que quizás ya no eran atendidos desde hacía décadas. Con manos temblorosas, Carlos estacionó cerca de la bomba. Al bajarse, un frío repentino recorrió su espalda, como si el viento mismo quisiera advertirle del peligro inminente. El lugar tenía un aura inquietante. Las luces titilaban sin ritmo, y en cada sombra parecía esconderse un secreto. Decidido a saciar su sed de gasolina y a buscar refugio del aguacero, se dirigió hacia la pequeña tienda de conveniencia anexa. Dentro, el ambiente estaba cargado de nostalgia. Fotografías en blanco y negro, descoloridas por el tiempo, adornaban las paredes y contaban historias de otros días, de personas que alguna vez pasaron por aquel lugar. Mientras Carlos inspeccionaba los estantes polvorientos,
Notó un viejo cuaderno de anotaciones descansando sobre una mesa desvencijada. Al hojear sus páginas, leyó relatos perturbadores, historias de clientes que afirmaban haber visto figuras errantes entre las bombas, de empleados que oían voces susurrantes en la madrugada y de presencias que se manifestaban en noches como aquella. Justo cuando intentaba procesar aquella información, un susurro helado se deslizó por el aire, pronunciando su nombre. Carlos. El tono era bajo y familiar, como el eco de un pasado olvidado. Sorprendido miró a su alrededor, pero no encontró a nadie. Sin embargo, el murmullo persistía, y parecía provenir de todos los rincones del establecimiento. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió salir de la tienda para llenar su tanque. De vuelta junto a la bomba, la atmósfera se tornó aún más extraña. La pantalla digital de la estación mostraba patrones caóticos, intercalados con mensajes que no tenían sentido, como si alguien o algo intentara comunicarse. Las luces, ahora en tonos azulados y verdosos, daban a la escena un aspecto casi sobrenatural. Fue en ese preciso instante que, entre la lluvia y el parpadeo de la iluminación, distinguió la silueta de una mujer de pie a lo lejos, bajo el resplandor inestable de un farol. La figura era etérea, con un vestido blanco empapado y los ojos fijos en Carlos, llenos de una mezcla de melancolía y súplica. La voz volvió a surgir, esta vez más nítida y dolorida. «No me dejes aquí». El mensaje parecía cargar un peso ancestral, como si esa alma estuviera atrapada entre el olvido y la condena. Carlos sintió que algo en su interior se estremecía. Cada fibra de su ser le pedía huir, pero la curiosidad y una inexplicable compasión lo impulsaron a acercarse. Con pasos vacilantes se aproximó a la figura. Por un breve instante el mundo pareció detenerse. La lluvia se volvió un murmullo distante y el tiempo se disolvía en una mezcla de terror y anhelo. La mujer, a quien Carlos reconoció vagamente en sus recuerdos de infancia, extendió una mano temblorosa, como si suplicara por un último rescate. La atmósfera se impregnó de un aura de desesperación. No era la simple sombra de un fantasma, sino la manifestación de una pena eterna. Mientras la tormenta rugía con fuerza, el ambiente en la gasolinera se transformó en un escenario de pesadilla. Los destellos de la pantalla se aceleraron, mostrando imágenes fragmentadas de rostros perdidos y de recuerdos trágicos. Voces lejanas comenzaron a cantar una canción olvidada, una melodía de dolor que resonaba en lo más profundo del alma de Carlos. Cada nota parecía arrancar fragmentos del tiempo, trayendo consigo visiones de amores perdidos, de despedidas forzadas y de un destino inexorable. Carlos, dividido entre el terror y la empatía, sintió que el lugar lo había atrapado en una espiral sin retorno. La gasolinera no era solo un punto de descanso en la carretera, sino un santuario de memorias, un refugio para las almas condenadas a vagar en la penumbra. La mujer, cuya figura se desvanecía y reaparecía en cada parpadeo de luz, era la guardiana de aquellos secretos. Con voz quebrada le susurró: «Ayúdame a liberarme». El pedido era tan intenso que Carlos no pudo ignorarlo. A pesar del miedo, se encontró empujado a actuar, a desentrañar el misterio que había convertido aquella estación de servicio en un enclave de terror y esperanza. Decidido, buscó en la tienda algún indicio que pudiera explicar lo inexplicable. Encontró, entre montones de papeles amarillentos, un recorte de periódico. La nota relataba la trágica historia de una mujer que, tras perder a su amado en un accidente de carretera, se había entregado al dolor y desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, su espíritu había sido condenado a vagar por la misma ruta, reclamando el amor que se le había arrebatado de manera tan brutal. Los detalles eran vagos, pero el eco de su sufrimiento se sentía en cada rincón del lugar. Mientras leía, Carlos sintió una presencia cada vez más fuerte a su alrededor. La temperatura descendió abruptamente, y la sensación de ser observado se volvió insoportable. La voz de la mujer se transformó en un lamento desgarrador, y figuras sombrías comenzaron a materializarse en la periferia de su visión. Los rostros de antiguos clientes y empleados, atrapados en una suerte de limbo, parecían y desaparecían entre la niebla y la lluvia. Era como si la gasolinera fuera el epicentro de una tragedia sin fin, un portal donde el pasado y el presente se entrelazaban en un ciclo de dolor. En ese instante, Carlos comprendió que su destino
estaba irrevocablemente ligado a aquel lugar maldito. Con una mezcla de miedo y compasión, extendió la mano hacia la figura espectral, deseando, a pesar del terror, ayudarla a encontrar la paz. La mujer tomó su mano, y en un destello de luz y sombras, ambos fueron transportados a un pasado lleno de risas, lágrimas y promesas rotas. El aire se llenó de voces que clamaban por redención, y la gasolinera se convirtió en un escenario donde el amor y el sufrimiento se fundían en una danza macabra. Cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar y las primeras luces del amanecer asomaban en el horizonte, la gasolinera recobró su apariencia de abandono. Pero para aquellos que se atrevieran a mirar de cerca, aún quedaban marcas imborrables, la sensación de haber sido testigos de un pasado trágico, el eco de voces que clamaban por ser escuchadas, y la certeza de que en ese rincón olvidado del país, el amor y el terror estaban destinados a coexistir por siempre. Carlos abandonó el lugar con el alma marcada para siempre. Sabía que lo que había vivido aquella noche desafiaba la lógica, pero también comprendía que algunas historias jamás se apagan. Mientras retomaba la carretera, el recuerdo de aquella mujer y la promesa de liberarla se quedaron grabados en su memoria, un recordatorio eterno de que, en la oscuridad de la noche, los secretos del pasado siguen vivos, esperando el momento de volver a despertar. Era una noche sin luna, en la interminable carretera de la soledad, una ruta olvidada en el desierto mexicano. La brisa nocturna traía consigo un frío cortante, y la oscuridad se extendía como un manto que parecía absorber toda vida. Javier, un camionero veterano con el rostro marcado por años de viaje, avanzaba en su vieja camioneta rumbo a la próxima ciudad cuando, de repente notó que el tanque estaba peligrosamente bajo. En ese preciso instante, una señal apenas visible en la penumbra llamó su atención. Gasolinera La Última Parada. La estructura, con sus luces parpadeantes y pintura descascarada, parecía sacada de otra época. Sin muchas opciones en aquella desolación, Javier decidió desviar su camino hacia el misterioso refugio. La gasolinera se alzaba en medio de la nada, rodeada de vastas extensiones de tierra árida y un silencio sepulcral. Sus instalaciones eran modestas: bombas de combustible oxidadas, un pequeño edificio de oficinas y una tienda de conveniencia, que evocaba recuerdos de tiempos idos. Javier estacionó la camioneta con cautela y, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión, bajó para examinar el lugar. El ambiente era inquietante. Las luces de la estación parpadeaban de manera irregular, proyectando sombras danzantes sobre el asfalto agrietado. Las paredes del edificio estaban cubiertas de grafitis y recortes de periódico amarillentos, y en el suelo se distinguían huellas que parecían pertenecer a alguien que había huido con prisa. Con cada paso Javier sentía cómo la atmósfera se volvía más densa, como si el propio tiempo se hubiese detenido en ese lugar. Al llegar a la bomba, notó que el contador digital se comportaba de forma extraña, marcando cifras que parecían retroceder. Fue en ese instante que, al voltear, divisó a un hombre de edad avanzada apoyado en la puerta de la oficina. Su rostro, surcado por arrugas profundas y ojos que parecían haber visto demasiado, transmitía una mezcla de melancolía y advertencia. Vestía ropas gastadas y un sombrero desvencijado que le confería un aire casi fantasmal. «Buenas noches, muchacho», saludó el anciano con voz temblorosa. «¿Te encuentras bien?». Javier, aún sorprendido, respondió con cortesía. «Sí, señor, solo venía a llenar el tanque». «¿Usted vive por aquí?». El viejo soltó una risa suave, casi triste. «No, yo soy parte de este lugar. Llevo tanto tiempo aquí que la gasolinera y yo ya no distinguimos nuestros destinos». La respuesta desconcertó a Javier, pero antes de que pudiera indagar más, el anciano añadió: «Cuídate, muchacho. Este sitio guarda secretos que es mejor dejar en el olvido. No todo es lo que parece en La Última Parada». Javier pagó el combustible y se dirigió a la tienda de conveniencia, impulsado por la necesidad de comprar algo caliente para contrarrestar el frío. Al entrar fue recibido por un interior casi intacto a pesar del tiempo. Estanterías polvorientas, productos de marcas ya olvidadas, y una vieja radio que emitía, apenas más que estática. Sobre una de las paredes colgaba un cartel descolorido que advertía: «Recuerda,
Algunos recuerdos es mejor dejarlos en el pasado. Esa frase resonó en la mente de Javier, llenándola de una extraña inquietud. Mientras recorría la tienda, sus ojos se posaron en un tablón de anuncios, repleto de recortes de periódico y cartas antiguas. Uno de los avisos llamó su atención de inmediato. La tragedia de la última parada. Amor, culpa y condena eterna. Con manos temblorosas, Javier tomó la nota y comenzó a leer. La historia narraba lo sucedido hace décadas. Una joven llamada Mariana había amado apasionadamente a un camionero que juró amarla por siempre. Sin embargo, en una fatídica noche de tormenta, ese amor se tornó en tragedia. El camionero desapareció misteriosamente, y Mariana, en su desesperación, perdió la vida en un violento accidente, justo en esa misma gasolinera. Desde entonces, se decía que el espíritu de Mariana rondaba el lugar, condenada a revivir eternamente el dolor de su pérdida. En ese preciso momento, la vieja radio dejó de emitir estática y comenzó a sonar. Una melodía suave y melancólica. El sonido, casi hipnótico, llenó la tienda y pareció detener el tiempo. Con el corazón palpitante, Javier salió de la tienda y se dirigió nuevamente a la bomba. La lluvia había comenzado a caer con fuerza, y las luces parpadeantes creaban un espectáculo de sombras inquietantes. Fue allí cuando, en medio de la lluvia, vio una figura femenina emergiendo de la oscuridad. La mujer vestía un largo vestido blanco, y su rostro pálido y expresivo estaba marcado por una tristeza infinita. Sus ojos parecían suplicar algo, y su presencia irradiaba un aura de melancolía sobrenatural. «¿Quién eres?», preguntó Javier, sintiendo que la voz se le quebraba por el miedo y la compasión. La figura se acercó despacio, y con voz etérea y casi imperceptible dijo: «Soy Mariana, y este lugar es mi prisión». La revelación dejó a Javier sin aliento. La leyenda de la trágica mujer había cobrado vida ante sus ojos. Mariana continuó, explicando que había sido condenada a vagar por la gasolinera desde aquella noche de dolor, incapaz de encontrar descanso o redención. Su espíritu estaba atrapado entre el amor perdido y la culpa insuperable. Y cada noche, al compás de la lluvia, clamaba por liberación. El ambiente a su alrededor se volvió aún más lúgubre. Relámpagos ocasionales iluminaban la escena, revelando sombras que se movían por las paredes del edificio y figuras difusas que parecían surgir de las esquinas más oscuras. Javier, conmovido por la desesperación de Mariana, sintió en lo profundo de su ser que debía ayudarla, pese a su creciente temor. «¿Cómo puedo liberarte de esta maldición?», preguntó con voz temblorosa. Mariana lo miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas fantasmales, y respondió: «Debes encontrar la llave de mi redención. Está oculta en este lugar, en un compartimento olvidado, esperando a que alguien revele la verdad. Solo cuando el pasado sea enfrentado, podré descansar en paz». Sin dudarlo, Javier decidió buscar la misteriosa llave. Con la ayuda de la tenue luz de su linterna, se internó en el edificio principal de la gasolinera. Los pasillos estaban llenos de inscripciones y garabatos en las paredes, mensajes crípticos que parecían advertencias de un tiempo pasado. En una pequeña sala, tras una pesada cortina raída, encontró un viejo cajón de madera. Al abrirlo, descubrió un relicario de metal oxidado que contenía una pequeña llave y una carta amarillenta, escrita con tinta que ahora se desvanecía. La carta contaba la verdadera historia de la tragedia. El camionero que había desaparecido no había abandonado a Mariana por traición, sino que había sido víctima de una conspiración cruel. Mariana, consumida por los celos y el dolor, había tomado decisiones que desembocaron en el fatídico accidente. La culpa la había perseguido desde entonces, y su espíritu se había quedado prisionero en la gasolinera, condenada a revivir su pena una y otra vez. Con la llave en mano y el corazón oprimido por la compasión, Javier siguió las pistas de la carta hasta un pequeño compartimento secreto ubicado detrás de la antigua caja registradora de la tienda. Con manos temblorosas, insertó la llave en la cerradura corroída y la giró lentamente. Un chasquido resonó en el silencio, y la puerta se abrió, revelando una diminuta habitación oculta. Dentro de ese recoveco olvidado, Javier encontró pruebas irrefutables de la tragedia: fotografías desgastadas, recortes de periódico y un diario, en el que se narraban en detalle los amores y desventuras de aquella noche maldita.
Las páginas del diario relataban la lucha interna de Mariana, sus miedos, su arrepentimiento y la oscura sombra de una culpa ineludible. Con cada palabra, Javier sentía cómo la pesada carga del pasado se hacía más palpable. En ese preciso instante la figura de Mariana volvió a aparecer, pero ahora se mostraba más serena, casi etérea. Su voz, antes desgarrada por el dolor, sonó llena de gratitud. «Gracias, Javier. Al descubrir la verdad, has liberado mi alma. Ahora podré descansar en paz». Con esas palabras, el ambiente en la gasolinera comenzó a transformarse. Las luces dejaron de parpadear. El frío se disipó y la lluvia, que hasta entonces golpeaba con fuerza el asfalto, se convirtió en un murmullo lejano. Mariana, con una última mirada cargada de melancolía y gratitud, se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un eco de paz. Javier salió del edificio con el alma aligerada. La gasolinera, que tan solo instantes antes había sido un enclave de terror y desesperación, parecía ahora un santuario de redención. Con el corazón en calma, se subió a su camioneta y retomó la carretera, sabiendo que había sido testigo de algo extraordinario, el poder de la verdad para sanar incluso las heridas más profundas. Mientras los primeros rayos del amanecer teñían el horizonte, Javier se dio cuenta de que, en esa noche solitaria en el desierto, había aprendido una lección invaluable. La gasolinera de la última parada no solo había sido el escenario de una tragedia, sino también el lugar donde el amor, la culpa y el perdón se entrelazaban en un ciclo eterno. Y aunque la oscuridad y el misterio aún podían acechar en cualquier rincón, la luz de la verdad siempre encontraría la manera de brillar, iluminando incluso las noches más tenebrosas. Así, mientras su camioneta se alejaba por la carretera, el recuerdo de Mariana se quedó flotando en el aire, un susurro que invitaba a quienes se atrevieran a detenerse y a mirar más allá de lo evidente, en busca de la redención que todos anhelamos, incluso en los lugares más olvidados.